Ahora sí, chicos, buenas noches. ¿Todos me escuchan para que empecemos la clase? Sí, doctorita. Ya, está bien. Entonces vamos a empezar. Listo. Ya, vamos a empezar con la unidad de citoesqueleto. Citoesqueleto ya lo habíamos visto en unidad 1, pero a grandes rasgos. Aquí vamos a describir todas las estructuras que tiene citoesqueleto. Entonces, citoesqueleto, primeramente, va a ser la estructura que me va a dar soporte mecánico a la célula, no solamente soporte mecánico. El citoesqueleto me va a otorgar a la célula la forma y le permite organizar sus componentes internos y el movimiento. Este va a estar conformado por 3 tipos de filamentos. Voy a tener mis filamentos intermedios, los microtúbulos y los microfilamentos. Ahora, ¿qué es lo que queremos de esta unidad? Primeramente, queremos describir la estructura de los filamentos intermedios y sus funciones, explicar la organización de los microtúbulos y sus funciones y reconocer la estructura y función de los filamentos de actina, describir el mecanismo de contracción muscular. Todo eso es lo que vamos a aprender en esta unidad, hasta donde nos alcance el tiempito. Entonces empezamos con la introducción. Me dice, la capacidad de la célula eucariote para organizar sus numerosos componentes internos, adoptar diversas formas, interactuar mecánicamente con el entorno y llevar a cabo movimientos coordinados, depende de qué cosa, depende del citoesqueleto. Entonces, mi citoesqueleto me va a ayudar, dice, a que mi célula adopte diferentes formas y también interactúa de manera mecánica. Ahora, va a estar construida por una red intrincada de filamentos proteicos, los que ya habíamos mencionado. Voy a tener 3 tipos de filamentos proteicos que me van a conformar mi citoesqueleto. Estamos hablando de los filamentos intermedios, los filamentos de actina y los microtúbulos. Entonces, el citoesqueleto va a ser una estructura sumamente dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque se organiza y se reorganiza en cuestión de segundos. A diferencia, digamos, del esqueleto humano, el cual va a ser fijo, ¿no ves? Acá no. Acá se puede organizar y reorganizar dependiendo de la función de la célula o del requerimiento de la célula. Entonces, el citoesqueleto es una estructura sumamente dinámica que se reorganiza de manera continua a medida que la célula cambia de forma y se divide y responde a su entorno. ¿Qué más me dice? El citoesqueleto es el que controla la localización de los orgánulos y provee la maquinaria para el transporte entre ellos. Vamos a ver que mis microtúbulos van a ser como unas pistas, unas vías que me van a ayudar a hacer transporte, ya sea de moléculas, ya sea de proteínas o de vesículas. Acá me dice, los 3 tipos de filamentos proteicos que forma el citoesqueleto difieren en su composición, propiedad mecánica y funciones dentro de la célula. ¿Qué significa? Que estos mis 3 filamentos proteicos no van a ser iguales, cada uno va a tener su característica y va a tener su función dentro de la célula. Ahora, dentro de estos mis filamentos, vamos a tener primero los filamentos intermedios. ¿Qué características van a tener? Dice, primero, son fibras que se asemejan a cuerdas con un diámetro de alrededor de 10 nanómetros. Vamos a ver que entre los 3 tipos de filamentos proteicos van a tener diferencias en diámetro.
Primero, mis filamentos intermedios van a tener un diámetro de 10 nanómetros, luego voy a tener mis microtúbulos que van a tener un diámetro de 25 nanómetros y vamos a ver que los más delgaditos que van a interactuar dentro de mi estructura van a ser los filamentos de actina con 7 nanómetros. Entonces, están compuestos, dicen mis filamentos intermedios, por proteínas fibrosas. Un tipo de filamento intermedio forma una malla denominada lámina nuclear, justo por debajo de la membrana nuclear interna. Vamos a ver que la disposición en forma de cuerda de mis filamentos intermedios, más que todo van a estar en el citoplasma de la célula. Sin embargo, si estos filamentos intermedios van a ser parte de mi núcleo celular, van a tener otra disposición y se van a llamar láminas nucleares. Otros tipos se extienden a través del citoplasma, lo que confiere resistencia mecánica a la célula y distribuye los esfuerzos mecánicos en un tejido epitelial al abarcar el citoplasma de la unión intercelular a la otra. Entonces, acá, principal función que va a tener estos mis filamentos intermedios va a ser la resistencia mecánica. Los filamentos intermedios van a ser, dice, muy flexibles y tienen una resistencia a la tracción. Se deforman al ser sometidos a esfuerzos, pero no se rompen. Y eso es importante, a diferencia de mis microtúbulos que van a estar compuestos por dímeros, lo vamos a ver más adelante, estos sí se van a poder romper porque sus enlaces van a estar dados por enlaces no covalentes. Aquí están mis microtúbulos. Los microtúbulos van a tener primero forma de cilindro hueco. Van a estar compuestos por proteínas de tubulina. Aquí vamos a ver cómo van a conformar mis microtúbulos. Van a estar formados por un dímero. Entonces, este dímero va a estar conformado por tubulina. Voy a tener una tubulina beta y una tubulina alfa. Son largos y rectos y suelen tener, dice, un extremo unido a un solo centro organizador de microtúbulos denominado centrosoma. A partir del centrosoma, a partir de ahí se van a empezar a proyectar hacia el exterior, hacia el citoplasma de la célula. Ahora, con un diámetro, como les decía, de 25 nanómetros, los microtúbulos van a ser más rígidos que los filamentos de actina y los filamentos intermedios y se rompen al ser estirados. Esa característica tiene. Ahora, los filamentos de actina, conocidos también como microfilamentos, van a ser, dice, polímeros helicoidales de proteínas de actina, son estructuras flexibles de alrededor de 7 nanómetros de diámetro y organizadas en una variedad de haces lineales, red bidimensional y geles tridimensionales. Si bien los filamentos de actina están dispersos por toda la célula, se concentran más en la corteza. La capa de citoplasma inmediatamente por debajo de la membrana plasmática. Si nos acordamos la parte de membrana plasmática, nos acordaríamos que la corteza celular va a estar en la bicapa interna, en la bicapa citosólica de la membrana plasmática, como por ejemplo en los glóbulos rojos. ¿Qué le va a conferir al glóbulo rojo esta corteza celular? Le va a conferir una resistencia extra para que la membrana plasmática no se rompa y sobreviva mi célula. Ya. Entonces, ¿qué contenidos vamos a hablar en esta unidad? Los contenidos que vamos a hablar en esta unidad va a ser, como habíamos dicho, vamos a describir lo que es los filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Y aparte vamos a hablar un poquito de contracción muscular. Empezamos con filamentos intermedios. Primero, mis filamentos intermedios tienen resistencia.
me permiten que la célula tolere el esfuerzo mecánico y va a estar asociado al estiramiento. Son los más largos, resistentes y duraderos de los otros filamentos del citoesqueleto. Es algo muy importante de mis filamentos intermedios. En el citoplasma van a formar una red sólida y duradera. En la periferia celular van a estar anclados a la membrana en las uniones intercelulares llamados desmosomas. ¿Qué más me va a decir? Dice que los filamentos intermedios, como decía, tengo gran resistencia y su función principal consiste en ¿qué? En permitir que la célula tolere esfuerzos mecánicos. Por eso les decía a los estudiantes, resistencia es lo que me describe al filamento intermedio. Más que todo, ¿por qué? Porque me permite que la célula tolere esfuerzos mecánicos. Ahora, los filamentos intermedios se encuentran en el citoplasma de la mayoría de las células eucariotas. Forman una red por todo el citoplasma que rodea el núcleo y se extiende hacia la periferia celular. Ahí suelen estar anclados a la membrana de las uniones intercelulares denominados desmosomas, como les había dicho, en las células animales. También se localizan dentro del núcleo en células animales y estas van a formar una malla conocida como lámina nuclear. Entonces, si van a estar localizados en el núcleo, me forman la lámina nuclear. Ahora, un filamento intermedio se parece a una cuerda. Si se fijan acá, pareciera como si fuera una formación, como si fuera una cuerda, formada por numerosas hebras largas retorcidas para conferir resistencia a la tracción, una habilidad que le permite soportar tensión sin romperse, por eso que le da resistencia a mi célula. ¿Qué más? Las hebras de este cable van a estar compuestas por proteínas de filamentos intermedios, subunidades fibrosas que contienen cada una un dominio en forma de bastón alargado con dominios no estructurados, distintos en cada extremo. Y esto es una característica principal que tienen mis filamentos intermedios, el hecho de que estén conformados por dominios y que estos dominios son largos y no están estructurados. Y van a ser diferentes en cada extremo, a diferencia de los microtúbulos, que vamos a ver que va a tener una zona de crecimiento específico y voy a tener polaridad, un extremo negativo y un extremo positivo. Acá en filamentos intermedios no, ¿por qué? Porque mis dominios no están estructurados. Ya. Entonces, los filamentos intermedios confieren resistencia a la célula contra esfuerzos mecánicos. Dentro de mis filamentos intermedios se distribuyen los efectos de fuerzas aplicadas, lo que impide el desgarro de la célula, impide que mi célula se rompa. Otra vez repetimos, que le daba resistencia a la fuerza mecánica. Y su membrana en respuesta al sillamiento mecánico. Ahora, dentro de mis filamentos intermedios los voy a dividir, mis filamentos intermedios que se encuentran en el citoplasma y los filamentos intermedios que van a estar localizados en el núcleo. Así decimos, los citoplasmáticos y los nucleares. Dentro de los citoplasmáticos, los más abundantes, los filamentos de queratina. Estos filamentos de queratina, ¿en qué células con mayor cantidad los voy a encontrar? En células epiteliales. Luego también tengo las bimetinas y filamentos relacionados con las bimetinas. ¿En qué células las encuentro? En células de tejido conjuntivo, células musculares y en células gliales. También tengo los neurofilamentos, como su nombre lo dice, ¿no ve? Tejido en células nerviosas. Ahora, la lámina nuclear, si es perteneciente, localizado en el núcleo, la lámina nuclear en todas las células animales, ¿dónde? Localizado en el núcleo. Ahora, estos filamentos intermedios, como decíamos, se van a dividir en 4. 1, 2, 3, 4 clases principales. Estas clases pueden incluir numerosos subtipos. Por ejemplo, en los seres humanos
tienen más de 500 genes de queratina. Dentro de aquí voy a tener numerosos subtipos. Ya. Algo más de que podemos acotar esto de los filamentos de queratina es que en las células epiteliales van a ser más diversas y si voy a tener alguna afección o alguna mutación en el gen de queratina, me va a producir cierto tipo de enfermedades. Y eso vamos a ver ahora. Ya, los filamentos intermedios son particularmente notorios en el citoplasma de células sujetas a fuerza mecánica. La clase de filamentos intermedios más diversos, como habíamos dicho, ¿cuál era? Los filamentos de queratina. Estos filamentos de queratina se van a extender en el interior de la célula epitelial de un extremo al extremo opuesto y los filamentos presentes de las células epiteliales adyacentes se conectan indirectamente mediante uniones intercelulares denominadas desmosomas. Ahora, los extremos de estos filamentos de queratina están anclados a los desmosomas y se asocian lateralmente con otros componentes celulares por sus dominios globulares de la cabeza y cola que sobresalen de la superficie del filamento. En acá vamos a hablar de las uniones. Dice que en las uniones más comunes entre célula y célula, donde van a intervenir estos mis filamentos de queratina, van a ser las uniones de desmosoma. Este cableado de gran resistencia a la tensión, formando por filamentos de toda la hoja epitelial, distribuye la tensión generada por el estiramiento de la piel. Por eso es que ustedes cuando se jalan la piel no pasa nada, ¿no ve? Pero si va a haber un problema, digamos, en el gen que va a producir los filamentos de queratina, ahí la cosa cambia. Por eso me dice que la importancia a esta función va a ser ilustrada por una rara enfermedad genética humana llamada epidermólisis ampollar simple. ¿Qué característica va a tener? Dice que es la mutación de los genes de la queratina. ¿Van a interferir en qué? En formación de filamentos de queratina en la piel. Por eso es epidermólisis ampollar. Ahora, la piel es sumamente vulnerable en estos pacientes que tienen esta afección. Sumamente vulnerable. Si podemos observar acá, miren, tiene como una ampolla grande la manito de este bebé y es porque este sufre de este padecimiento. Entonces, cualquier roce que sea fuerte, cualquier compresión leve, le produce automáticamente una ampolla. Para que nosotros nos hagamos una ampolla en la piel, tenemos que hacer bastante fricción para que se pueda formar. Pero nosotros, ¿qué tenemos a diferencia de este bebé? Nosotros tenemos una adecuada formación de filamentos de queratina. Entonces, en estos pacientes, ¿qué va a pasar? Dice, la piel es sumamente vulnerable a las lesiones mecánicas e incluso una compresión leve puede provocar la rotura de las células y la formación de ampollas. Ahora, ¿en qué más puedo resaltar esta enfermedad? Dice, en que las mutaciones de los genes de la queratina, como habíamos dicho, interfieren en la formación de ¿qué? De filamentos de queratina en la epidermis. En consecuencia, ¿cómo tenía que ser la piel? Sumamente vulnerable a lesiones mecánicas e incluso una presión leve puede romper a las células, lo que causa la formación de ampollitas. Ahora, dentro de los filamentos intermedios también habíamos descrito a los neurofilamentos. Entonces, si yo tengo un defecto en estos neurofilamentos, vamos a repetir que es un neurofilamento, es un filamento intermedio que va a estar, dice, localizado a lo largo de los del axón y proporciona resistencia y estabilidad al axón. Si estoy hablando de axón, ¿de qué tipo de célula estuviera hablando? De una neurona, ¿no ve? De una célula nerviosa. Ahora, defectos en los neurofilamentos también me pueden causar enfermedades, como por ejemplo la enfermedad neurodegenerativa esclerosis lateral amiotrófica, también llamado ELA, o también lo podríamos haber denominado Low Henry. Se asocia, dice, con una acumulación anormal
de neurofilamentos en los cuerpos celulares y en los axones. Y esta es la diferencia. Por ejemplo, acá en la otra enfermedad, en la epidermólisis ampollar simple, ¿qué era? Era una mutación de un gen de queratina y que interfería más bien en la formación de filamentos de queratina. Pero acá, ¿qué está pasando? Al revés, ¿no ve? Voy a tener más bien una acumulación anormal de neurofilamentos en los cuerpos celulares y en los axones, lo que me va a producir esta enfermedad. Entonces, en los axones de neuronas, otra cosa importante, en los axones ¿de qué tipo de neuronas? Neuronas motoras. Ahora, la acumulación puede precipitar la degradación axonal y debilidad muscular. De a poco, estos pacientes van a ir perdiendo la movilidad corporal. ¿Por qué? Porque no va a haber una buena comunicación, no va a haber una buena comunicación señal. La envoltura nuclear está sostenida por una red de filamentos intermedios, mientras que los filamentos intermedios del citoplasma, dice que me van a formar estructuras semejantes, ¿acuerdas lo que habíamos dicho más antes? En el citoplasma, ¿qué forma van a tener mis filamentos? En formita de cuerda, ¿no ve? Pero los que van a estar asociados a la envoltura nuclear van a tener forma de lámina nuclear. Entonces, los que revisten y refuerzan la superficie interior de la membrana nuclear interna están organizados, dice, como una malla bidimensional. Aquí tengo lo que es mi membrana de mi núcleo. Esto es un porito nuclear. Y todo esto que está celestito en forma de malla por debajo en la bicapa, esto que está en forma de malla bidimensional, ¿qué va a ser? Va a ser la lámina nuclear. Filamentos intermedios que están dentro del núcleo. Entonces, estos filamentos intermedios que forman la lámina nuclear, dice que es resistente y están compuestos por una clase de proteínas. ¿Qué clase de proteínas? Dice proteínas llamadas láminas. Pero dice que no debemos confundirlas con la lámina, una proteína de la matriz extracelular. No es igual. Ahora, el colapso y el reensamblado de esta lámina nuclear van a ser controlados, ¿por qué? Van a ser controlados por fosforilación. El colapso de esta o reensamblado de esta lámina nuclear va a ser controlado por la fosforilación y la desfosforilación de la lámina. Desfosforilación de la lámina. Entonces, fosforilación para el resamblado, desfosforilación para el colapso de la lámina. Los defectos de la lámina nuclear también me pueden causar raros trastornos, y eso vamos a ver ahora. Acá está. Los defectos de una determinada lámina nuclear se asocia con ciertos tipos de trastornos, como por ejemplo la progenia. La progenia, ¿qué va a ser? Va a ser un trastorno raro que causa el envejecimiento prematuro del individuo afectado. Entonces, los niños con progenia generalmente, ¿cómo van a tener? Van a nacer con una piel ya súper arrugada, como si fueran viejitos, como si fueran ancianitos. No solo eso, a medida que les van a salir los dientecitos, también los van a ir perdiendo, como si fueran ancianitos. No solo eso, también pierden el pelo. Por eso es que me dice, es raro, es un trastorno raro y que causa un envejecimiento prematuro. Ahora vamos abajo y me dice, los niños con progeria tienen piel arrugada, pierden los dientes y el cabello y a menudo presentan enfermedades cardiovasculares graves cuando llegan a la adolescencia. Una característica de la progenia. Las proteínas conectoras vinculan filamentos citoesqueléticos y puentean la envoltura nuclear. Entonces, aquí vamos a hablar de la plectina.
Esta plectina construye la organización de los haces de los filamentos intermedios y los va a conectar con otras redes de proteínas citoesqueléticas. Entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría? Dice, muchos filamentos intermedios son estabilizados, son reforzados y aún más por proteínas accesorias llamadas plectinas, que establecen ¿qué cosa? Enlaces cruzados entre filamentos para formar haces y los conectan ¿con qué? Los conectan con microtúbulos, con filamentos de actina y estructuras adhesivas de los desmosomas. Entonces, ¿qué me da la plectina? Me da estabilidad, me ayuda a reforzar. No solamente eso, dice que va a establecer enlaces cruzados en los cuales va a conectarme microtúbulos, me conecta con los filamentos de actina y también con las estructuras adhesivas de los desmosomas. Ahora, también puede haber acá mutaciones en gen. Si voy a tener una mutación en el gen de la plectina, dice que me causa muchas enfermedades humanas devastadoras que se combinan con características, como por ejemplo, la epidermólisis ampollar simple, la que acabamos de revisar, ¿no ve? Que estaba producida por un defecto en el gen de queratina que hace que yo no pueda producir filamentos de queratina. Entonces, acá, ¿qué me va a causar? Dice, me causa, si yo tengo esta mutación en el gen de la plectina, me causa rotura de la queratina cutánea. Ahora, también esta mutación de gen de plectina me puede causar distrofia muscular, causada por la rotura de filamentos intermedios del músculo. También, ¿qué más me puede causar esta mutación en el gen de la plectina? Neurodegeneración, causada por la rotura de neurofilamentos. La plectina y otras proteínas también dice que me van a ayudar a interactuar con complejos proteicos y vinculan al citoesqueleto citoplasmático con estructuras en el interior nuclear, incluidos los cromosomas y la lámina nuclear. Estos puentes que atraviesan la estructura nuclear dice que acoplan mecánicamente al núcleo del citoesqueleto e intervienen en numerosos procesos, incluidos el movimiento, que eso es importante, la posición del núcleo en el interior de la célula y la organización general del citoesqueleto. Entonces, la plectina, aparte de que me va a ayudar a hacer esas uniones, y otras proteínas, porque no solamente la plectina y otras proteínas van a interactuar con complejos proteicos y me van a vincular el citoesqueleto citoplasmático con estructuras en el interior nuclear. Por eso es que también me van a formar un puenteo acá, que está la plectina. ¿Qué más? Dice, estos puentes que atraviesan la envoltura nuclear hacen un acople mecánico, y eso es importante, en el núcleo al citoesqueleto y me intervienen en diferentes procesos, movimientos, posición del núcleo en el interior de la célula, organización en general del núcleo. Ahora entramos a microtúbulos. Primeramente habíamos descrito los microtúbulos como tubos huecos. Son largos y relativamente rígidos de proteína. Pueden desensamblarse con rapidez en un sitio y pueden volverse a ensamblar de nuevo en otro. Esta característica que tiene de ensamblarse y desamblarse es la principal. ¿Por qué? Porque gracias a eso yo voy a poder hacer lo que sería la división celular, porque mis microtúbulos, ¿qué van a hacer en ese proceso? Van a formar esos sus mitóticos, van a agarrar, se van a extender hacia el cromosoma, donde les va a estar esperando una proteína denominada cinetocoro, y este cinetocoro va a agarrar a los microtúbulos para poder hacer el proceso de división celular. Ahora, en una célula animal típica, los microtúbulos crecen a partir de una estructura pequeña localizada en el centro de la célula. Entonces, si va a estar en el centro de la célula, se denomina
centrosoma. A partir de ese centrosoma, estos microtúbulos van a empezar a crecer, van a empezar a extenderse, dice. Ya. Aparte, les decía anteriormente, estos microtúbulos van a ser responsables de transportar y posicionar los orgánulos delimitados por membranas dentro de la célula y me van a guiar el transporte. Por eso les decía, funcionan como si fueran vías, como si fueran autopistas intracelulares para diversas macromoléculas citosólicas. Puede ahí caminar o desplazarse una proteína, una vesícula. Ahora, cuando las células van a entrar en mitosis, los microtúbulos se desamblan y se reensamblan en usos mitóticos. ¿Qué más me dice de los microtúbulos? Dice, al extenderse hacia la periferia celular, va a crear un sistema de vía intracelular, es lo que les decía, ¿no? Un sistema de carreteras para que se puedan movilizar, a lo largo de los cuales puede transportar vesículas, orgánulos y otros componentes celulares. Por eso en unidad 1 habíamos hablado de que el citosol dista de ser estático. ¿Por qué? Porque el citosol va a estar entrecruzado por el citoesqueleto y este citoesqueleto va a funcionar, va a servir como carriles para que se puedan movilizar, en especial los microtúbulos, para que se puedan transportar vesículas, orgánulos y otros componentes celulares. Ahora, estos microtúbulos citoplasmáticos son la parte del citoesqueleto principalmente responsable de transportar y posicionar los orgánulos delimitados por membrana dentro de la célula. Y aparte de eso, dice que guían el transporte intracelular a diversas macromoléculas citosólicas. Los microtúbulos citoplasmáticos, y esto es importante, se desamblan y luego se reensamblan en una estructura intrincada llamada uso mitótico. Esto de acá, el uso mitótico, ¿para qué lo usamos? Porque hace esta disposición los microtúbulos, dice a los extremos formar los usos mitóticos para hacer división celular. Ahora, los microtúbulos también pueden formar estructuras estables acá. Pueden formar, dice, estructuras estables, como por ejemplo cilios, flagelos. ¿Y qué le van a proporcionar a estos cilios y flagelos? Un movimiento rítmico. Ahora, aquí vamos a describir la estructura del microtúbulo. Primeramente, los microtúbulos van a estar estructurados por estos dímeros. ¿Qué es dímero? Es una subunidad formada, es una subunidad formada por dos subunidades, una subunidad beta y una subunidad alfa. Ahora, esta subunidad beta y alfa van a empezar a estructurar una molécula así, larga de microtúbulo. Y al lado de cada una de estas se va a ir formando diferentes y se van a ir apilando. Ahorita vamos a ver eso. Dice, los microtúbulos están formados por subunidades, moléculas de tubulina. Esto de acá, subunidades, moléculas de tubulina, cada una de las cuales es un dímero. Está formado por dos compuestos de proteínas globulares muy similares. Dos proteínas globulares muy similares, denominados, lo que les había dicho, ¿no ve? Alfa-tubulina, beta-tubulina. Y estas van a estar unidas por ¿qué tipo de enlace? Enlace no covalente. Si nos acordamos, cuando hemos llevado enlaces en proteínas, los enlaces no covalentes tienen la característica de ser enlaces débiles. Ahora, los dímeros de esta tubulina se apilan unidos también por enlaces no covalentes para formar, dice, la pared de microtúbulos cilíndricos y huecos. Entonces, estos van a empezar a apilarse, miren, un dímero, dos dímeros ahí, se van a ir a empezar a apilarse y me van a ir formando la estructura. No solamente eso, lado a lado van a formar una pared de microtúbulos, aquí otro se va a ir formando, acá otro, y así
sucesivamente me van a formar esa estructura en forma de tubo hueco. Ahora, los microtúbulos van a presentar polaridad. ¿Por qué presentan polaridad? Porque esta subunidad beta va a tener una carga positiva y esta subunidad alfa va a tener una carga negativa. Entonces, va a tener polaridad a los extremos. Por ejemplo, este extremo de acá, ¿con qué está empezando? Está empezando con beta. Entonces, por lo tanto, este extremo va a tener una polaridad positiva. Listo. Una polaridad positiva. Ahora, este extremo con que está empezando, con alfa-tubulina. Alfa-tubulina, ¿qué carga tenía? Negativa. Por lo tanto, este extremo va a tener una polaridad negativa. Entonces me dice, los microtúbulos presentan polaridad estructural. El extremo que muestra B-tubulina, beta-tubulina, se denomina extremo positivo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, ¿no? Es subunidad beta, carga positiva. Ahora, el extremo opuesto, este de acá, el extremo opuesto, ¿qué va a contener? Alfa-tubulina expuesta y se va a denominar extremo negativo. Ahora, el centrosoma es el principal centro organizador del microtúbulo. Importante los centrosomas porque a partir de ahí se va a disponer el crecimiento de mis microtúbulos. Entonces, ya, de los microtúbulos en la célula. En el interior de la célula, los microtúbulos crecen a partir de centros organizadores que controlan su localización. A partir de un centro organizador que va a controlar ¿qué cosa? Controla su organización. ¿Dónde está? Acá está. Controla su localización. Centros organizadores controlan su localización, número y dirección. A esto lo vamos a llamar centrosoma. A partir de ahí dice que me va a empezar a crecer mi microtúbulo. Ahora, el centrosoma va a estar compuesto por un par de centriolos rodeados por una matriz de proteína. Formado por un par de centriolos rodeado de una matriz de proteína. Aquí esta matriz. La matriz del centrosoma contiene, dice, cientos de estructuras anulares formadas a partir de un tipo especial de tubulina, denominada tubulina Y o Y-tubulina. Entonces, si nos fijamos acá, que hay una disposición como si fueran anillitos, ¿no ve? Dentro de este centrosoma, esta disposición de anillitos, ¿qué va a ser? Va a ser la Y-tubulina. Por eso me dice, esta disposición de anillitos, estos complejitos en forma de anillitos, va a ser el sitio de nucleación. ¿Qué es el sitio de nucleación? Es el sitio de donde va a empezar a crecer el microtúbulo. Entonces, volvemos a repetir, el centrosoma, ¿cómo va a estar conformado? Va a estar conformado por dos centriolos o por un par de centriolos. Este par de centriolos, ¿de qué va a estar rodeado? Va a estar rodeado de una matriz de proteínas. Ahora, en esta matriz de proteínas dice que tengo estructuras anulares. Estas estructuras anulares van a estar dadas por tubulinas. Estas tubulinas, en la Y-tubulina, ¿qué forma tiene? Forma de complejitos de anillo. Y a partir de cada uno de estos complejos de anillo, ¿qué va a pasar? Va a empezar a crecer el microtúbulo. Entonces, en cada complejo de anillo de Y-tubulina sirve, dice, como punto inicial, y esto es importante de la Y-tubulina. A partir de este anillo empiezo a hacer mi crecimiento. A partir de este anillo se van a ir acomodando los dímeros para ir formando el microtúbulo. Entonces, es el punto inicial, o ¿cómo se va a llamar este punto inicial? Sitio de nucleación.
¿Para el crecimiento de qué? Para el crecimiento de un microtúbulo. Ahora, la tubulina se polariza a partir del sitio de nucleación del centrosoma. ¿Qué es polarizar? Es que a partir de acá va a empezar el crecimiento de los dímeros. ¿A partir de dónde? A partir de la Y-tubulina, que es un complejo de anillo, y me va a dar como un punto inicial de crecimiento de microtúbulos. Ahora, ¿por qué los microtúbulos necesitan sitios de nucleación como los provistos por los anillos de Y-tubulina para el centrosoma? Ya. Si bien dice los dímeros de alfa-tubulina purificados pueden polimerizar a microtúbulos en forma espontánea en laboratorio, por eso me está diciendo in vitro, mis dímeros se pueden ir uniendo, mis dímeros de alfa-tubulina purificados se pueden polimerizar, pueden crecer en forma espontánea en laboratorio, en in vitro, cuando se encuentra a alta concentración, la concentración de alfa-tubulina libre en una célula viva es demasiado baja. No es, digamos, acá en in vitro yo puedo hacer crecer, pero en la célula viva es demasiado baja como para impulsar y difícil primer paso para ensamblar el anillo inicial de un nuevo microtúbulo. Entonces, al suministrar lo que sería el centriol, al suministrar un centro de organizadores en lugares específicos y mantener baja la concentración de dímeros de alfa, beta tubulina libres, las células van a controlar con mayor precisión dónde se va a formar el microtúbulo. Aquí habíamos dicho, ¿no ve? La tubulina, la Y-tubulina, ¿qué me da? Me da estos anillitos. Y a partir de estos anillitos, ¿qué va a pasar? A partir de esos anillos va a empezar a formarse, voy a empezar a hacer la polarización, el crecimiento del microtúbulo. Ahora, una vez producida la nucleación, los anillitos acá, una vez producida la nucleación del microtúbulo, su extremo positivo suele crecer afuera del centro. ¿Qué significa? Que el primer dímero que va a venir, el primer dímero que va a venir, beta, primera regla, va a estar en direccional crecimiento y alfa es el que va a interactuar con el anillo, con el primer puntito de crecimiento, con la nucleación. Entonces, alfa se pega y a partir de ahí voy poniendo los demás bien. Viene otro, entonces alfa, beta. Viene otro dímero, alfa, beta. Viene otro dímero, alfa, beta. Ahora, una característica, además de que digamos la cabecita, el guía, el que va a dirigir el crecimiento, va a ser la subunidad beta, además de eso, esta subunidad beta va a estar cargado por GTP. ¿Listo? Entonces, su extremo positivo suele crecer hacia afuera del centro organizador, hacia afuera del centrómero, durante muchos minutos por adición de subunidades de alfa-beta tubulina en un extremo positivo libre. Pero como les decía, ¿cómo se van a ir añadiendo? A alfa otra vez, y el que va a comandar, el que va a ser la cabecita siempre va a ser beta tubulina. ¿Y qué más hemos aprendido ahora? Que beta tubulina va a estar cargado con GTP. Ahora, el microtúbulo puede retraerse. ¿Qué significa? No todo va a ser crecimiento exponencial. También puede haber retracción en los microtúbulos. Va a empezar a colapsar los dímeros. Entonces, no todo es crecimiento. Al crecimiento, ¿cómo lo vamos a llamar?
polarización. Y al retraerse a la retracción, le vamos a llamar despolarización. Entonces, los microtúbulos no solamente crecen, pueden retraerse en forma parcial. ¿Qué significa en forma parcial? Este está dejando de crecer porque está botando dímeros por proceso de hidrólisis y puede detenerse ahí y después invertirse y otra vez volver a crecer. O también hay la otra cara en la cual prácticamente el microtúbulo va a desaparecer y solamente va a quedar el anillo porque sigue haciendo proceso de hidrólisis, se sigue separando los dímeros, hacen procesos de hidrólisis y eso va a hacer que el anillo quede otra vez libre. ¿Y qué va a pasar? Otra vez puedo volver a hacer un nuevo crecimiento. Por eso me dice, los microtúbulos pueden retraerse en forma parcial y después de manera o menos súbita comenzar a crecer otra vez o desaparecer por completo. Si estoy sacando todos los dímeros, puede desaparecer por completo para ser reemplazado por un nuevo microtúbulo que crece del mismo complejo de anillos de Y-tubulina. Entonces, en caso de que se ha perdido todo el microtúbulo por retraerse, queda todavía el anillo y a partir de ese anillo puede volver a crecer otro microtúbulo. Cada microtúbulo, dice, crece y se retrae independientemente de sus vecinos. ¿Qué significa? No porque este no se está retrayendo o está haciendo polarización, significa que no va a ser acá, ¿no ve? Entonces, cada microtúbulo crece y se retrae independientemente de sus vecinos. La disposición de los microtúbulos anclados de un centrosoma se modifica continuamente a medida que crece. Algunos microtúbulos, dice, algunos microtúbulos están creciendo y otros microtúbulos se están retrayendo independientemente. Ahora, este comportamiento notable que altera entre polimerización, entre crecimiento, despolimerización, retraimiento, se conoce como inestabilidad dinámica. ¿Por qué? Porque les decía, ¿no ve? No todo el tiempo va a estar haciendo polarización, no todo el tiempo va a estar creciendo, también puede estar retrayéndose. Permite, dice, que los microtúbulos presenten remodelado rápido, que es crucial para su función. Ahora, en una célula normal, el centrosoma u otro centro organizador dice que se proyecta continuamente nuevos microtúbulos exploradores. Todo el tiempo está creciendo o se está retrayendo en diferentes direcciones, muchos de los cuales luego se retraen. Va a estar todo el tiempo creciendo microtúbulos en el centrosoma y muchas veces no solamente va a ser crecimiento, ¿no ve? También va a ser retracción. O va a crecer y llegado el momento va a querer hacer retracción. Esta retracción puede ser parcial, me decían, ¿no ve? Hasta cierto espacio y volver a hacer polarización, o puede ser completa y quedarse solamente el anillo, y a partir del anillo volver a crecer otro microtúbulo. Entonces, los microtúbulos pueden ser estabilizados por la unión de proteína casquete. Y ahorita vamos a ver las proteínas casquete. La inestabilidad dinámica es impulsada por la hidrólisis del GTP. Les había dicho, no todo el tiempo va a ser polarización, crecer, 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 sino también va a haber un proceso de retracción, de despolarización. La inestabilidad dinámica, dice, de mis microtúbulos deriva de la capacidad intrínseca de los dímeros de tubulina. Ahora, ¿para qué? Para hidrolizar GTP. Cada dímero de tubulina dice que es libre y contiene una molécula de GTP estrechamente unida, ¿a dónde? A beta tubulina. Por eso les decía, cada dímero, ¿qué tiene? Dice que tiene un GTP. ¿Dónde va a estar unido ese GTP? Ese GTP está unido a la subunidad
beta-tubulina, que es hidrolizada en GDP. Acá vamos a hacer procesos de hidrólisis. Poco después de la adición del dímero a un microtúbulo de crecimiento. El extremo del microtúbulo que crece rápidamente está compuesto por el dímero GTP-tubulina, que forma un casquete de GTP. Ahora, acá nos venimos, vemos y decimos, esto es un dímero. Entonces, ¿cómo era? El dímero de tubulina va a estar unido al GTP. ¿Dónde va a estar el GTP? En la tubulina beta. Se van a ir agregando los dímeros de GTP tubulina al extremo positivo del microtúbulo. ¿Qué significa? Que va a estar unido el GTP a la tubulina beta, porque habíamos dicho que la tubulina beta tiene carga positiva. Ahora, la adición procede más rápido que la hidrólisis del GTP por el dímero. Se van a ir añadiendo. A medida que se van añadiendo, van a ir formando, ¿qué cosa? Un casquete de GTP. Ahora, si hago el otro proceso, el proceso de crecimiento, si hago el otro proceso, que es el proceso de retracción, ¿qué va a pasar? Dice, la hidrólisis del GTP, ¿qué es hidrólisis? Es cortar con agua, ¿no ve? Es más rápido que la adición del dímero de GTP tubulina. La hidrólisis dice que va a ser más rápido. El separar ese fosfatito, ese grupo fosfato, para que mi GTP se vuelva en GDP. Ahora, el casquete de GTP perdió. Los protofilamentos que contienen GDP tubulina se separan de la pared del microtúbulo. Va a empezar a haber un desmoronamiento de los dímeros. ¿Por qué? Porque he hecho proceso de hidrólisis quitándole a ese GTP y volviéndole en GDP. ¿Qué le estoy quitando al GTP? Un grupito fosfato, ¿no ven? Libera, dice, el GDP tubulina al citosol, pero no se va a quedar ahí solamente en el citosol como GDP. ¿Qué pasa? Es un proceso a través de fosforilación en el cual ese GDP se vuelve otra vez en GTP y otra vez el dímero activado vuelve a hacer crecimiento de microtúbulo. Entonces me dice, la hidrólisis del GTP controla ¿qué cosa? La inestabilidad dinámica de los microtúbulos. Ahora, los dímeros de tubulina portadores de GTP van a estar con rojo. Acá me está diciendo. ¿Dónde van a estar con rojo? Están en beta. Por eso está marcándose como si fuera cabecita roja. Y se unen, dice, más estrechamente entre sí por los dímeros de tubulina transportadora de GDP. Ahora, por lo tanto, el extremo positivo en crecimiento rápido del microtúbulo, cubiertos en GTP tubulina, recién agregados, tienden a seguir el crecimiento. Otra cosa importante para hacer el crecimiento de mis microtúbulos, siempre tubulina beta va a estar en dirección al crecimiento. Es como decir, es la cabecita. Empieza la cabecita, ¿por qué? Empieza con tubulina beta y las patitas termina con alfa tubulina. Ahora, también vamos a hablar de fármacos. Dentro de mis fármacos voy a tener 3. Estos van a interactuar con los microtúbulos. Me dice, los fármacos que impiden polimerización o despolimerización de los dímeros de tubulina pueden ejercer, dice, efectos rápidos y profundos sobre la organización del citoesqueleto, por lo tanto, sobre el comportamiento de la célula. Ahora, dentro de estos fármacos específicos, para los microtúbulos voy a tener 3, Taxol, colcinina y vinblastina.
Ahora, el taxol, ¿qué me va a ayudar? ¿Para qué? Se une a los microtúbulos y los estabiliza. ¿Qué hace el taxol? Unirse a microtúbulos y estabilizarse. Ahora, el otro, la colquicina, se une al diámetro de la tubulina e impide su proliferación. Entonces, ¿qué hacía la colquicina? Se une a dímeros de tubulina e impide su polimerización. Y la vinblastina, también llamado vincristina, se une a dímeros de tubulina e impide su polimerización. Si nos fijamos, estos dos casi interactúan de la misma manera. Sin embargo, el taxol es el único que interactúa de diferente manera, ya que se une a microtúbulos y hace ¿qué proceso? Estabilizar. Ahora, los microtúbulos dice que se van a organizar dentro, en el interior de la célula. Ahora, las células van a tener la capacidad de modificar la inestabilidad dinámica de ¿qué? La estabilidad dinámica de los microtúbulos con fines particulares. ¿Cuáles van a ser estos fines? Mitosis, división celular, diferenciación. La mayoría de las células animales diferenciadas, dice, están polarizadas, es decir, un extremo difiere estructural o funcionalmente del otro. Ahora, en células nerviosas voy a tener se proyectan un axón desde un extremo y las dendritas desde el otro. Si nos fijamos en la imagen, nos podemos fijar que estos redonditos, por ejemplo, estos rojitos, están yendo en esta dirección. Los azulitos están yendo en esta dirección. ¿Qué son esos? Esos son proteínas que se están transportando, o vesículas que se están transportando, moléculas que se están transportando, macromoléculas que se están transportando. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el transporte a través de los microtúbulos que se encuentran en células nerviosas va a ser en ambas direcciones, o sea, se transportan en ambas direcciones. Sin embargo, si nos fijamos, esta línea verde de acá, esto sería el microtúbulo y te está poniendo los extremos, un extremo negativo y el otro extremo positivo. ¿Qué significa? Que la dirección de crecimiento del microtúbulo en células nerviosas va a ser en una sola dirección. El transporte puede ser en diferentes direcciones, pero el crecimiento del microtúbulo es exclusivamente en una dirección. Ahora, me dice, los microtúbulos guían el transporte de orgánulos, vesículas y macromoléculas en ambas direcciones. Puedo mover, puedo transportar en células nerviosas en ambas direcciones. A lo largo del axón de la célula nerviosa, todos los microtúbulos del axón apuntan la misma dirección con sus extremos positivos dirigidos hacia la terminal axónica. Ahora, el crecimiento es otra cosa, ¿no ve? Va a ser de diferente manera. El crecimiento va a tener una sola dirección, del cuerpo de la célula hacia la terminación axónica. ¿Por qué digo que va a ser en esa dirección? Porque el extremo positivo está en la terminación axónica. ¿Listo? Entonces, otra vez repitamos. El transporte, o sea, los que se van a transportar, las moléculas, las vesículas, las proteínas, se pueden transportar en ambas direcciones, bidireccional, decimos. Pero el crecimiento del microtúbulo en una sola dirección, donde la cabecita, donde va a estar lo positivo, va a estar el extremo positivo en la terminación axónica. Entonces, los que se van a dirigir, las moleculitas que se van a transportar hacia esta terminación axónica, va a ser un transporte externo al terminal axónico. Ahora, estas otras que se están yendo hacia el cuerpito de la neurona, decimos que es un transporte retrógrado al cuerpo celular.
Ahora, ¿qué más? Me dice, las proteínas motoras impulsan el transporte intracelular. Acá vamos a hablar de en las mitocondrias, cómo es que pasa esto. El movimiento guiado de los microtúbulos es muchísimo más rápido y más eficiente que el movimiento por difusión libre. En las mitocondrias, dice, y los orgánulos delimitados por membrana de menor tamaño y las vesículas se desplazan con pequeños pasos espasmódicos. Estos pequeños pasos espasmódicos lo voy a llamar saltorios. Ahora, se mueven, dice, este movimiento es saltorio, es mucho más direccional y sostenido que los pequeños movimientos brownianos continuos causados por movimientos térmicos aleatorios. Ahora, estos movimientos saltorios pueden producirse a lo largo de los microtúbulos o de filamentos de actina en ambos casos. Los movimientos van a estar impulsados, dice, por proteínas motoras que impulsan la energía derivada del ciclo repetidos por hidrólisis de ATP para desplazarse sostenidamente a lo largo de filamentos de actina y microtúbulos en una sola dirección. ¿Cómo va a ser esto de las proteínas y el transporte? Me dice, si observamos a una célula viva con microscopio óptico, su citoplasma parece que va a estar en constante movimiento. En estas mitocondrias y los orgánulos delimitados por membrana de menor tamaño y vesículas se desplaza con pequeños pasos espasmódicos. Ahora, estos pequeños pasos espasmódicos, yo que lo voy a llamar movimientos saltorios, y es mucho más direccional y sostenido que los otros movimientos, como un movimiento brownianos. Ahora, estos movimientos brownianos dice que son más pequeñitos, son pequeños movimientos. Ahora, los movimientos desaltorios pueden producirse a lo largo de los microtúbulos o en filamentos de actina, o también en ambos casos los movimientos van a estar impulsados por proteínas motoras que utilizan la energía derivada del ciclo repetido de la hidrólisis del ATP para desplazarse sostenidamente a lo largo de filamentos de actina. Ahora, proteínas motoras, dentro de mis proteínas motoras, porque vamos a ver aquí qué tipo de proteínas tenemos, dice que voy a tener la cinesina y la dineína. La cinesina, ¿qué característica tiene? Suele desplazarse hacia el extremo positivo de un microtúbulo. Sin embargo, la dineína se desplaza hacia el extremo negativo. Ratito queda. Bien entrado. Ya. Entonces, decíamos, proteínas motoras, dentro de las proteínas motoras voy a tener a la cinesina y a la dineína. ¿Qué hace la cinesina? Desplaza hacia el extremo positivo de un microtúbulo. ¿Qué significa? Hacia afuera del cuerpo celular. Ahora, ¿qué hace la dineína? Se desplaza hacia el extremo negativo. ¿Qué significa? Hacia el cuerpo celular. Ambos van a tener dos cabezas globulares que se unen al ATP y una sola cola. Esa es su característica principal. Ambos van a tener dos cabecitas globulares que se unen al ATP, pero una sola colita. Acá está. Dos cabecitas y una sola colita. ¿Listo? Ahora, tanto la cinesina como la dineína citoplasmática
Son dímeros que tienen dos cabezas globulares que se unen al ATP y una sola cola, como habíamos dicho. ¿Ven? Las proteínas motoras se desplazan a lo largo de los microtúbulos por medio de las cabecitas globulares. Estas van a interactuar como si fueran unas patitas, como si fueran unas rueditas, y sobre mis microtúbulos van a ir girando, se van a ir moviendo, se van a ir desplazando. La cinesina y la dineína citoplasmática son proteínas motoras, por eso son las proteínas que se mueven, proteínas motoras de los microtúbulos que por lo general se mueven en direcciones opuestas a lo largo de estos. La mayoría de las cinesinas se mueven hacia extremos positivos, lo que habíamos dicho, mientras que las dineínas se mueven hacia extremos negativos. Cinesina hacia un extremo positivo significa que va a ir hacia donde está la cabecita, ¿no ve? De mi microtúbulo, donde está conformado, ¿por qué? Por una tubulina beta. Pero, sin embargo, las dineínas se van a ir hacia el otro lado, en el otro sentido, hacia el extremo negativo. Cada una de estas proteínas es un dímero compuesto, habíamos dicho, por dos cabecitas globulares y una colita. Entonces, cada dímero tiene estas cabecitas globulares en su extremo y se van a unir ¿a qué? Al ATP y lo hidrolizan. Por eso es que esta cabecita tiene un ATP y lo va a hidrolizar, va a gastarlo porque tiene que moverse, es como si fuera su gasolina de mi proteína motora. Entonces hace el proceso de hidrólisis y lo vuelve en ADP. Ahora, las cabezas de las cinesinas y las dineínas citoplasmáticas interactúan con los microtúbulos. Mire, esto es una proteína motora y va a empezar a caminar a través del microtúbulo. Entonces, ¿en qué direcciones camina? Cinesina va en dirección al extremo positivo, sin embargo, dineína va en dirección al extremo negativo. Ya. Entonces, cabezas de la cinesina y la dineína citoplasmática interactúan con los microtúbulos en forma estereoespecífica, de manera que la proteína motora se unirá a un microtúbulo solo en esa dirección. La cola de una proteína motora se une en forma estable a algún componente celular, acá arriba. Su colita va a estar agarrando un componente celular. Como dice, una vesícula puede estar movilizándome una vesícula o un orgánulo y así determina el tipo de carga que puede transportar. Ahora, diferentes proteínas motoras transportan diferentes tipos de carga a lo largo del microtúbulo. El transporte, me dice, de la carga hacia el extremo positivo de un microtúbulo depende de diferentes tipos de cinesinas motoras y se considera que cada una de ellas transporta un grupo específico de vesículas o orgánulos de moléculas. Entonces recordamos, decimos, acá está mi proteína motora, va a tener dos patitas, ¿no ve? Estas patitas, sus cabecitas van a estar unidos a una sola colita. Ahora, si esto es una cinesina, se va a ir en dirección hacia el extremo positivo. Si esto es una dineína, va a ir en dirección hacia un extremo negativo. Arriba de la colita, ¿qué voy a tener? Voy a tener, puede ser una vesícula o lo que yo quiera transportar, su carguita. Es como decir, arriba de la colita entra su carguita. Ahora, los microtúbulos y las proteínas motoras determinan la posición de los orgánulos en el citoplasma. Los microtúbulos y las proteínas motoras desempeñan un papel importante en la determinación
y la posición de los orgánulos delimitados por membrana Ahora, en acá vamos a ver cómo estos microtúbulos me van a ayudar a posicionar los orgánulos del citoplasma, me van a organizar, diría yo. Ahora, los túbulos de un retículo endoplasmático llegan casi hasta el borde celular. Casi hasta el borde celular. El aparato de Golgi se localiza en el interior de la célula, cerca del centrosoma. Aquí está, aparato de Golgi, dice que se va a organizar y se localiza en el interior de la célula, cerca de mi centrosoma. Las dineínas citoplasmáticas unidas de manera similar a la membrana del aparato de Golgi lo transicionan a lo largo de los microtúbulos en dirección opuesta hacia él. Los microtúbulos construyen y determinan posición de los orgánulos citoplasmáticos. Entonces, ¿qué vamos a recordar acá? Primeramente me dice que estos microtúbulos y proteínas motoras me van a desempeñar un papel importante y en la determinación de ¿qué? De la posición de los orgánulos, me los van a delimitar a mis orgánulos por membrana dentro de una célula eucariota. Por ejemplo, en la mayoría de las células animales, los túbulos del retículo endoplasmático llegan casi hasta el borde celular. Casi hasta aquí me van a llegar los retículos endoplasmáticos. Mientras que el aparato de Golgi se va a localizar acá, cerquita del centrosoma. El retículo también endoplasmático se va a extender desde sus puntos de conexiones, porque si nos acordamos, el retículo endoplasmático empieza a formar así en forma de sacos, ¿no? Se extiende desde sus puntos de conexiones con la envoltura nuclear a lo largo del microtúbulo que llega desde el centrosoma de localización central hasta la membrana plasmática. Ahora, los cilios y flagelos contienen microtúbulos estables movidos por dineína. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no ve? Al inicio, que también estos microtúbulos me pueden dar lugar a cilios y flagelos, y los microtúbulos de un cilio o flagelo presentan una disposición. Ahora, vamos a ver cuál va a ser la disposición. Me dice, los cilios son estructuras filiformes de alrededor de 0,25 micras de diámetro, cubiertos de membrana plasmática, que se extienden desde la superficie de muchos tipos de células eucariotes. ¿Qué más me dice? Cada cilo tiene una porción central formada por un haz de microtúbulos estables que crecen a partir de un cuerpo basal citoplasmático que actúa como un centro organizador. Ahora, estos cilios móviles tienen un movimiento similar al de un látigo, que también puedo resaltar acá, que los cilios se mueven rítmicamente al cumplir un ciclo repetitivo de movimientos que consiste en un golpe de potencia seguido de golpes de recuperación. Eso más. ¿Qué más? Les había dicho, los microtúbulos de los cilios y flagelos van a presentar una disposición de 9 más 2. Eso es importante. Una disposición, vamos a anotar acá, una disposición de 9 más 2. Ahora, los flagelos, en acá, estos son cilios, flagelos tenemos, sí tenemos. Primero, entonces, cilios nomás. Los cilios se mueven rítmicamente al cumplir un ciclo repetitivo de movimientos que consiste en un golpe de potencia seguido de un golpe de recuperación, lo que decía hace rato. Durante el golpe de potencia rápido dice que el cilio se extiende por completo y desplaza al líquido sobre la superficie celular. Durante el golpe de recuperación más lento, el cilio se ondula y se retrae hasta recuperar su posición con mínima alteración del líquido circundante. Por lo general,
Cada ciclo, y esto es importante, cada ciclo de ese golpeteo dura entre 0,1 a 2 segundos y que genera una fuerza paralela a la superficie celular. Ahora los flagelos. Los flagelos generalmente impulsan a los espermatozoides y muchos protozoos. Son más largos que los cilios, si nos fijamos. Miren, el espermatozoide tiene un flagelo. Son más grandes que los cilios y son destinados a mover células. Propulsan a la célula a través de líquidos mediante movimientos ondulatorios repetitivos. Ahora, ¿qué me dice acá? Me dice que el flagelo impulsa a los espermatozoides, lo que les decía, y muchos protozoos suelen ser muchos protozoos suelen ser mucho más largos que los cilios. Obvios, un flagelo es mucho más largo que los cilios. Están destinados a mover toda la célula en lugar de mover líquido por la superficie celular. Ahora, los flagelos propagan ondas regulares a lo largo de su longitud, lo que propulsa a una célula unida. Los flagelos propulsan a la célula a través del líquido mediante movimientos ondulatorios repetitivos. ¿Qué podemos rescatar de acá? Que los flagelos, uno, van a ser mucho más largos que los cilios, me impulsan, como por ejemplo al espermatozoide, y también me hacen impulso a muchos protozoos, son destinados para mover células y propulsan a células a través del líquido mediante movimientos ondulatorios. Aquí está. Pese a esta ligera diferencia en el mecanismo de acción, los cilios y los flagelos comparten estructura interna similar. ¿Qué comparten? Microtúbulos. Los microtúbulos de ambos están dispuestos en un patrón, dice, elaborado y característico. Un corte transversal de un cilio mueve doblemente de microtúbulos dispuestos en forma anular alrededor de un par de microtúbulos simples. Ahora, esta disposición les decía, ¿cuánto va a ser? Una disposición de 9 más 2 y es característica en casi todos los cilios y flagelos eucariotes. Ahora, estos microtúbulos de cilios y flagelos representan ¿qué disposición? Otra vez, una disposición de 9 más 2. Ahora, en esto de acá, ¿qué podemos apreciar? Eso es un diagrama de sección transversal de un flagelo. Los 9 microtúbulos externos, cada uno de ellos una estructura paraespecial, transporta 2 hileras de moléculas dianas. Entonces, una relación de 9, 2, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Esa es la relación que va a ir formando los microtúbulos para formar lo que sería mi flagelo. Por eso me dice disposición de 9, 2. La más importante de estas proteínas accesorias es la proteína motora. ¿Cuál va a ser? La tineína ciliar, que provoca el movimiento de incurvación de la estructura. Ahora, esta tineína ciliar está unida por su cola a un microtúbulo de cada doblete externo, mientras que sus cabezas globulares interactúan con el microtúbulo adyacente para generar una fuerza de deslizamiento entre los dos microtúbulos. Si vemos en la imagen 1, vamos a ver el doblete del microtúbulo, aislado ¿a qué? A la tineína. Produce, dice, el deslizamiento del microtúbulo. Un doblete, aquí nos fijamos, de microtúbulos aislados, donde la tineína, ¿qué hace? En este caso, la tineína me va a producir un deslizamiento del microtúbulo. En este caso de acá, es un flagelo normal de tineína y causa, ¿qué cosa? Una incurvación.
de los microtúbulos. Entonces voy a tener esas dos formas de disposición o dos formas del movimiento de la mireia. Uno me va a producir un deslizamiento, un desplazamiento, y el otro me va a producir una incurvación. Ahora entramos a filamentos de actina. Los filamentos de actina, ¿qué son? Primeramente, polímeros de proteínas de actina. Estas van a estar presentes en la mayoría de las células eucariotes y son esenciales para muchos de sus movimientos, en especial para aquellos relacionados con la superficie celular. ¿Qué más puedo recordar de estos filamentos de actina? Estos me van a permitir que la célula animal adopte variedad de forma y cumplan distintas funciones. Ahora, también estos filamentos de actina, polímeros de proteína de actina, van a estar presentes en la mayoría de las células eucariotas y son esenciales para muchos de sus movimientos, en especial aquellos relacionados con la superficie celular. Ahora, una regla, sin filamentos de actina, una célula animal no puede reptar sobre la superficie, englobar una partícula de gran tamaño mediante fagocitosis, tampoco puede dividirse en dos. Entonces, volvemos. Sin filamentos de actina, les decía que una célula animal no puede reptar sobre la superficie, englobar una partícula de gran tamaño mediante fagocitosis, tampoco puede dividirse en dos. Entonces, ¿qué decíamos? Filamentos de actina, primeramente, delgados y flexibles. ¿Cuánto va a ser su diámetro? 7 nanómetros, ¿no ven? Entonces me dice, filamentos de actina se visualizan como hebras alrededor de ¿cuánto? De 7 nanómetros de diámetro. Son más cortitos que los microtúbulos, son mucho más delgaditos incluso que los filamentos intermedios que medían 10 diámetros. Cada filamento es una cadena retorcida de monómeros que activa globular idéntico que apuntan en la misma dirección a lo largo del eje de la cadena. También va a tener un extremo positivo y un extremo negativo. Ahora, cada filamento de una cadena retorcida de monómero de actina globular idéntico que apunta en la misma dirección del eje de la cadena. Tiene polaridad estructural, como les decía, un extremo positivo y un extremo negativo. Va a estar formado por ¿qué? Monómeros de actina. A diferencia de los microtúbulos, ¿no ve? Que eran por dímeros. Aquí, ¿qué va a estar formando? Monómeros de actina. Ahora, los filamentos de actina son hebras proteicas, delgadas y flexibles. No. La actina y la tubulina se despolarizan mediante mecanismos similares. Aquí vamos a utilizar lo que sería el ADP y el ATP. En microtúbulos, ¿qué usábamos para unir los dímeros? Usábamos GTP. ¿Ese GTP dónde estaba? Estaba en la subunidad beta tubulina. Pero acá en actina no usamos GTP. Acá, ¿qué usamos para hacer el crecimiento? ATP. Entonces, los filamentos de actina pueden crecer por agregados de monómeros. Otra diferencia, no ve de microtúbulos. En microtúbulos teníamos dímeros. Aquí, ¿qué tenemos? Monómeros de actina. En cualquiera de los extremos, pero la velocidad de crecimiento es más rápida. Ahora, estos filamentos de actina pueden crecer, como les decía, como agregados de monómeros de actina en cualquier extremo, pero la velocidad de crecimiento es más rápido en el extremo positivo que en el negativo. Voy creciendo mucho más rápido en el extremo positivo que en el extremo negativo. Ahora, los monómeros de actina libre van a transportar, ¿qué cosa? ATP. Entonces, los que están libres y se van a ir uniendo al crecimiento, al extremo positivo, ¿qué tienen? Tienen y transportan
ATP. El monómero de actina hidroliza su ATP unido al ADP y poco después de incorporar el filamento. Entonces, la hidrólisis, aquí la hidrólisis del ATP al ADP, la hidrólisis del ATP al ADP en un filamento de actina, ¿qué hace? Me reduce fuerza de unión entre el monómero con la consiguiente disminución de la estabilidad del polímero. Los filamentos de actina pueden experimentar a ese proceso, le llamo trend-mill, que va a ser un movimiento de tipo de cinta transportadora. Entonces, esto de aquí, el trend-mill, que es el movimiento de cinta, de un tipo de cinta transportadora. Entonces, otra vez repitamos. ¿Por qué va a estar dado el crecimiento de mis filamentos de actina? Por monómeros. Estos monómeros libres van a estar cargados de ATP. El crecimiento, ¿hacia qué lado se da? Hacia el extremo positivo, porque decíamos que mis filamentos de actina van a tener polaridad, un extremo positivo y un extremo negativo. Ahora, la hidrólisis del ATP y el ADP en el filamento de actina, ¿qué me hacía? Me reduce la fuerza de unión entre los dos monómeros con una disminución en la estabilidad del polímero. Y estos filamentos pueden experimentar este proceso de trendling, que solamente va a ser el tipo del movimiento, cómo se va a ir incorporando estos monómeros, es el tipo de movimiento en cinta transportadora. Ahora, ciertas toxinas que producen los hongos o las esponjas de mar pueden alterar la función de los filamentos de actina. En acá, ¿quiénes vamos a tener? A la faoidina, a la citocalcina y a la latrunculina. Entonces, el fármaco faloidina, ¿qué acción me va a producir? Se une a los filamentos y hace proceso de estabilización. Luego tengo a la citocalcina, ¿qué acción me hace? Recubre el extremo positivo del filamento, lo que impide su polimerización. ¿Qué es polimerización? Impide el crecimiento de mi filamento de actina. Ahora, la trunculina se une al monómero de actina e impide también su polimerización, impide su crecimiento. Ahora, numerosas proteínas se van a unir a la actina y modifican sus propiedades. Aquí vamos a hablar que el 5% total de la proteína de una célula animal corresponde a ¿qué? Va a corresponderme a una actina. La mitad de esta actina va a estar ensamblada en filamentos y la otra mitad va a permanecer como monómeros de actina en el citosol. Ahora, las células contienen proteínas pequeñas, como por ejemplo la timosina y la profilina, y también voy a tener forminas y proteínas relacionadas a la actina. Entonces, recordamos, dice, alrededor del 5% total de mi proteína celular corresponde a ¿qué? Corresponde a actina. ¿Esto qué hace? Impide entonces que los monómeros de actina de la célula se polimericen, o sea, crezcan totalmente para formar mis filamentos de actina. Las células contienen proteínas pequeñas como timosina, profilina, que se unen a monómeros de actina en el citosol, lo que impide agregarse un extremo de filamentos de actina. Ahora, ¿cómo interactúa la timosina y la prolifina? Ambos se unen a un monómero de actina en el citosol y va a impedir el agregado de filamentos de actina. Aquí también vamos a hablar de las forminas y proteínas relacionadas a la actina, el ARP. Estas más bien al revés me van a promover
la proliferación de la actina. La proteína de unión de actina me va a controlar el comportamiento de los filamentos de actina en células de vertebrados. Entonces, tirosina y prolina, ¿qué hacen? Se unen al monómero y más bien impiden el agregado de extremos de filamentos de actina. Sin embargo, el otro que yo les mencionaba, que era las forminas y proteínas relacionadas a la actina, aquí vamos a poner, creo que tengo en el otro, a ver. No está. Entonces se los voy a anotar acá. Forminas y ARP, ¿qué es lo que hace más bien? Forminas y ARP promueven la polimerización de la actina. Más bien me ayudan estos a que crezca, a que haya un buen crecimiento de los filamentos de actina. Ahora, en las células, va a haber numerosas proteínas de unión de actina. La mayoría de ellas se unen a filamentos de actina ensamblados y controlan su crecimiento. Y aquí tenemos, estos son mis filamentos de actina, acá tenemos los monómeros de actina y estas son proteínas secundarias monoméricas. Ahora, acá tengo mis proteínas formadoras de haces de filopodios, acá tengo mis proteínas motoras de miosina, acá tengo mis proteínas de unión lateral a la trompomiosina. Estas son proteínas del casquete que bloquean el extremo positivo. Estas son proteínas formadoras de enlaces cruzados de la corteza celular y estas son proteínas de sección y estas son proteínas de nucleación formando al complejo ARP. Ese es el complejo ARP que les decía, que más bien me ayuda a la formación, al crecimiento. Ahora, por debajo de la membrana plasmática de la mayoría de las células eucariontes hay una corteza rica de filamentos de actina. Este cuadro que hemos sacado es de la unidad de membrana plasmática, cuando estábamos hablando que la membrana plasmática también tiene en la bicapa interna citosólica una corteza celular. Y generalmente, ¿quién va a estar integrando esta mi corteza celular? La proteína espectrina. Entonces, en la corteza celular, los filamentos de actina van a estar unidos por proteínas de unión de actina. Acá van a estar unidos por proteínas de unión de actina. Están en una malla que sostiene la membrana plasmática y les confiere resistencia mecánica. Entonces, primero decimos, ubicados en la región denominada corteza celular. Esta corteza celular, ya les había dicho, lo hemos visto en membrana plasmática, que va a ser una malla que va a estar en la parte interna, en la bicapa citosólica, pegadita a la capa citosólica de la membrana plasmática. Y le confiere resistencia, decíamos, ¿no ve? Los filamentos de actina están unidos por proteínas de unión a actina en una malla que sostiene la membrana plasmática y le confiere su resistencia mecánica. Principalmente, ¿dónde se va a encontrar esta corteza celular? En las células del glóbulo rojo. ¿Por qué en las células del glóbulo rojo? Porque el glóbulo rojo transita, ¿no? Hace bastante movimiento, recorre todo el cuerpo, no está estático. Entonces decíamos, membrana plasmática tiende a ser un poco débil, puede romperse, pero sin embargo, esta corteza celular que va a estar conformada por proteínas de espectrina, ¿qué le daba? Le daba resistencia. No solamente le daba resistencia al glóbulo rojo, sino también le ayudaba a tener su forma, a mantener su forma, su forma y su estructura.
Ya. Entonces, estas proteínas, estos dímeros de espectrina, van a estar, dice, sostenidas o unidas por filamentos de actina. Ya. Numerosas células se mueven arrastrándose sobre la superficie en lugar de nadar, mediante silos o flagelos móviles. Los neutrófilos migran del torrente sanguíneo a tejidos infectados cuando huelen pequeñas moléculas liberadas por la bacteria a las que buscan y destruyen. Los mecanismos moleculares de estas y otras forman reptación, crowning. Entonces, celular implica cambios coordinados de muchas moléculas de diferentes regiones celulares. Listo. Entonces, la reptación celular depende de la actina cortical. ¿Qué podemos rescatar de acá? Que generalmente las fuerzas generadas en la corteza, ricas en filamentos de actina, me van a ayudar a mover a las células en dirección anterogrado. Entonces, y estos filamentos de actina me permiten, ¿qué cosa? La migración de células animales. Si vemos aquí en el cuadrito, esta es una corteza de actina, y la fuerza generada en la corteza rica en filamentos de actina me ayuda, dice, a mover células en dirección anterogrado. La polimerización de la actina en el borde de avance de la célula empuja hacia adelante a la membrana plasmática y forma nuevas regiones de corteza de actina, aquí mostrada en rojo, acá. Ahora, ¿qué podemos rescatar de toda esta parte? Que la fuerza generada en la corteza rica en filamentos de actina generalmente me ayuda a mover células, y estas células, ¿en qué dirección se mueven? Se mueven en dirección anterogrado. Ahora, la actina va a intervenir en tres procesos importantes: la protrusión de la superficie celular va a ser impulsada por la polimerización de actina, un fibroblasto que repta en cultivo y extiende regularmente la melipodios. Ahorita vamos a explicar esto. Ya. Muchas de las células también dice que extienden proyecciones rígidas y delgadas denominadas filopodios. Ahora, estas protrusiones son generadas por el crecimiento local rápido de filamentos de actina que se ensamblan cerca de la membrana plasmática y se alargan por adición de monómeros de actina de un extremo positivo. Cuando los lamelipodios y los filopodios entran en contacto con una superficie favorable, se adhieren a ella proteínas transmembrana de su membrana plasmática, conocidas como integrinas. Bien, ¿qué rescatamos de acá? Generalmente los filamentos de actina me van a permitir la migración de células animales. ¿Cómo hacen esto? Dice, me van a ayudar generando cuando un momentito, chicos, me están hablando. Ya. Entonces, decíamos, los filamentos de actina me permiten la migración de células animales. ¿Cómo ocurre esto? La actina interviene en estos tres procesos. Primero va a haber una protrusión en la superficie celular y va a ser impulsado, ¿por qué? Por la polimerización de actina. Primero va a haber un crecimiento en la actina. Un fibroblasto que repta en cultivos se extiende regularmente en lamelipodios. Entonces, muchas de estas células se van a extender en varias proyecciones rígidas y delgadas, y a estas proyecciones rígidas y delgadas, ¿cómo les llamo? Filopodios.
Ahora, estas protusiones son generadas por el crecimiento local rápido de filamentos de actina y estas se van a ensamblar cerca de ¿dónde? Cerca de mi membrana plasmática y se alargan por adición de monómeros de actina de su extremo positivo. Cuando estos lamelipodios y estos filopodios entran en contacto con la superficie favorable, ¿qué pasa? Va a haber una adición entre ellas. Entonces, estas proteínas transmembranas de la membrana plasmática van a ser conocidas como integrinas. Chicos, me informan que hasta esta hora nomás va a ser la clase. Nos quedaríamos aquí. Yo creo que en la siguiente transmisión vamos a retomar y les quería dar lo que sería también genética y reproducción y genética. ¿Listo? Gracias por su atención. Ahorita me están diciendo que la clase ya ha terminado. Entonces, Gracias, muchas gracias a doctorita. todos. Van a disculpar por no terminar la unidad, es una unidad un poquito larga, pero la siguiente vamos a continuar. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Doc.